Buenos días, qué bonito. Yo siempre digo que como yo soy evangélico viejo, siempre pienso de los himnos que ellos producen en uno como una reflexión, uno queda ahí como meditando, pensando. Cada vez que escucho un himno como este, que lo escuché tantas veces en el pasado, uno reflexiona. Qué bonito pensar en que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia continuamente de todo pecado. Ella es ese elemento que nos da acceso al Padre. Por ella somos aceptos en el amado, en Cristo. ¿Cómo están mis hermanos? Bien, ¿listos para recibir la palabra? Quiero reiterar la bienvenida a todos, especialmente a los que nos visitan, en nombre de la Junta Pastoral, mi consiervo, el pastor Hendrix Hernández y este servidor. Aquí estamos, mis hermanos, para servirles. Y yo volviendo al ruedo, aquí estoy, sigo mejorando. Gloria a Dios que ha tenido misericordia. Ha sido su gracia. Pase lo que pase, siempre su misericordia y su gracia. En el lenguaje médico se usa un término llamado código azul y es la señal de alarma más crítica en un centro de salud. Indica que un paciente está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Su vida pende de un hilo y cada segundo cuenta. No hay tiempo para vacilaciones. El equipo de reanimación debe actuar de inmediato para restaurar los signos vitales. Afrontar un código azul requiere preparación, temple y aplomo para ejecutar el protocolo. Cuando se activa ese protocolo, se necesita eso: preparación, temple y aplomo. Y sobre todo, la comprensión de que si no se interviene en ese momento, la muerte es inevitable. Yo recuerdo una situación muy crítica que enfrentamos nosotros como familia en enero de 2020, justo el año más difícil de la pandemia del COVID. ¿Se recuerdan? Mi esposa Mari desarrolló un cuadro respiratorio extremadamente delicado. Después de regresar de Caribe, un viaje que hicimos, su salud se deterioró en ese momento rápidamente. Ella estaba en Maturín, yo había regresado al Tigre, y bueno, sí llamamos al médico y tras recibir algunas pautas de su internista por teléfono, acudimos primero al sistema público de salud por un seguro que ella tiene de la gobernación, porque ella es incapacitada de la gobernación de Monaga. Pero el médico general que la atendió lo hizo de manera muy superficial. Le recetó acetaminofén y un antibiótico allí, pero no la evaluó. Yo creo que ni siquiera hizo contacto visual con ella, no, ni la vio. Y mi esposa me recuerdo que le dijo: doctor, pero no me va a ocultar, no me va a revisar, ¿no? Recuerdo las palabras de él: cuídate que de esos se han muerto unos cuantos. Al ver a mi esposa tan mal, decidimos no esperar más observando pues lo inoperante de lo que fue la atención allí en el CERRE, se llama eso, ahí en Maturín, y llamamos a su internista pues para una consulta privada y coordinamos una evaluación de urgencia. Cuando la doctora la examinó en su consultorio, yo vi el rostro de la doctora, su rostro cambió inmediatamente y ella detectó de inmediato la gravedad de su cuadro respiratorio. Estaba complicado. Y claro, no estamos hablando solo de eso, sino todas las condiciones de salud añadidas. Eso se llama comorbilidades, se llama. Y eso hacía complejo para su organismo su situación. Bueno, la crudeza de esa situación del momento confirmó, la doctora le dijo: vamos a ir a la emergencia, pero ella muy tranquila, pero sabiendo que era urgente. Y al llevarla a la emergencia,
el oxímetro marcó que tenía una saturación de oxígeno de 75. O sea, tenía una hipoxia severa y por todo lo que estaba pasando allí en su sistema respiratorio. La doctora rápidamente redactó referencias de extrema urgencia y regresamos a ese centro de salud porque, bueno, ahí debía ser atendida porque ahí ella tenía su seguro. Mal que bueno, pero ese es el que teníamos, el que tenemos todavía. Ella redactó allí sus informes, sus cosas. Cuando nosotros llegamos, la doctora de guardia que estaba allí, ya era la tarde-noche, yo vi su cara también y ella sí agarró el récipe y corrió. Y rápidamente pasaron a Mari, le comenzaron a colocar tratamiento y eso. Una medicación allí endovenosa de rescate del choque. Y lo otro que nos dijeron acto seguido es que no hay disponibilidad de oxígeno. Estamos comenzando el 2020. Así comenzó una carrera contra el tiempo y contra la muerte también. Y ellos rápidamente ahí gestionaron el traslado en ambulancia para una clínica privada de la zona. Todo eso lo hizo el Señor, hermano. Es un milagro. Si usted recuerda el 2020, y hasta el presente, la mayoría de los seguros no sirven. Y bueno, yo me subí en la parte posterior, en la ambulancia con ella. El chofer corrió a una alta velocidad. Yo iba de pie, aferrado ahí, aguantando la camilla porque se movía para todos lados. Bueno, fue una experiencia intensa, todavía la recuerdo. Una cosa que pasó fue que perdimos la noción del trayecto. Yo digo que literalmente fuimos como teletransportados, porque yo ni vi cuando salimos ni cuando llegamos y ya estábamos en el centro clínico ya. Yo glorifico al Señor en esta mañana por su mano invisible, porque fue la mano de Él que orquestó todo. Utilizó la intervención diligente de la doctora. Ella directamente llamó al director de Plan Salud. Ella dijo, no, ese muchacho yo le di casa en el posgrado. Ya yo la voy a llamar para que la hospitalicen. Y ahí al llegar al centro clínico, inmediatamente fue pasada a cuidados intensivos. Los hermanos recuerdan que oraron y muchos de nosotros pensábamos que ya listo, Señor, hasta aquí llegó Mari, ya se va. Pero el Señor dijo que no. Ahí permaneció en terapia intensiva bajo estricta vigilancia durante 7 días. Y en medio de todo, el diagnóstico que se dio y definitivo posterior fue llamado, el diagnóstico era atelectasia pulmonar masiva. Su pulmón izquierdo completamente y del derecho solamente un espacio como esto tenía allí. Estaba colapsado. Y con el tiempo nosotros compartíamos en tono en broma en serio y decíamos que Mari fue el primer caso de COVID-19 no registrado oficialmente en Venezuela. ¿Por qué comparto esta travesía médica con tanto detalle, hermano? Se me parece a lo que vamos a estudiar hoy, porque al adentrarnos en 1 Corintios capítulo 5, nosotros encontramos un panorama espiritual de emergencia. Pues la iglesia de Corinto se encontraba sumergida en un verdadero código azul moral. Un código azul moral. Porque el pecado estaba enraizado en su seno y lo delicado era que ya no era un pecado o una falta privada, un desliz ético aislado, sino una patología infecciosa y destructiva que era de carácter público. Ya había trascendido, ya lo sabía toda la iglesia y hasta los de afuera lo sabían. Eso amenazaba con detener por completo el latido espiritual de toda esa iglesia local. Entonces, para nosotros comprender cómo activar el protocolo de emergencia diseñado por el Espíritu Santo, escrito por el apóstol Pablo, para restaurar una iglesia local que agoniza en la autocomplacencia frente al pecado, leamos juntos en 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Ahí está la idea completa. 1 Corintios, capítulo 5. Versículos del 6 al 8. ¿Estamos allí?
Dice así la bendita palabra de Dios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado o sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Para nosotros entender primero el problema de la levadura que mencionan estos versículos del 6 al 8, específicamente el versículo 6, debemos comprender el trasfondo que Pablo relata en los versículos anteriores de este capítulo. Corinto, que era una ciudad que se caracterizaba por una profunda mundanalidad, es una ciudad perdida, de esas ciudades ideales para que sobreabunde la gracia del Señor. Que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Era una ciudad llena de carnalidad, de idolatría y de inmoralidad extrema. Comparable con cualquier ciudad descontrolada del mundo, tal vez usted piense en Holanda, piense en Las Vegas, esas ciudades perdidas en las que, bueno, hay muchas. Ahí estaba la iglesia, hermano. En medio de todo eso, ahí estaba la iglesia del Señor. En medio de todo eso. Y en los capítulos previos a este capítulo 5, Pablo explica que los líderes son servidores de Dios, cuyo deber es cuidar a la iglesia con la autoridad y el amor con la que un padre cuida a su hijo. Cuando usted ve en la Biblia gobierno, esa palabra usted debe traducirla por cuidado. Cuando la Biblia dice en 1 Timoteo que los que no gobiernan bien su casa, usted ve que el apóstol Pablo hace el intercambio de palabras y dice no puede cuidar la iglesia. La palabra gobierno allí es cuidado. Más que un asunto, la gente choca porque en lo que escucha gobierno, y más si es una persona que tiene problemas con la autoridad, choca. Hay gente que tiene rollo con la autoridad, pues que no se sujeta, que no es cuidado, hermano. Cuando Dios hace todas estas cosas es para cuidarnos, para protegernos. No es restrictivo meramente, sino es que Dios quiere cuidarnos. Y de eso es lo que habla este pasaje, de cómo Dios cuida. Es triste, es lamentable, es escandaloso cuando pasan situaciones como esta, pero al final nosotros podemos decir, oye, Dios está cuidando a su iglesia. Cuando suceden cosas como esta, es porque Dios está cuidando a su iglesia. El liderazgo debe ser así. Sin embargo, la iglesia experimentaba, la iglesia de Corinto, una contradicción. En principio, por allá por el capítulo 1, veíamos que la iglesia estaba dividida como en facciones, en partidos, llevados por opiniones humanas, aun cuando debían estar unidos en Cristo. Lo primerito que yo pensé, yo dije, la lluvia hizo algo bonito, que estuviéramos ahí pegaditos. Yo no pienso que nada pasa por casualidad, yo busco el propósito de Dios en todo. En todo yo busco el propósito de Dios. Dice el capítulo 1 por allá, el apóstol Pablo dice, bueno, uno dice son de Cefa, otros son de Pablo, otros son de Apolo. Bueno, y no estaba allí fallando la unidad. Y una cosa que la iglesia de Corinto empezó a experimentar fue la tolerancia hacia lo malo. Un aspecto donde uno debe mostrar claramente la línea de separación. Si usted no hace esa separación de lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo, por más buena intención con que usted lo haga, usted está pervirtiendo el evangelio. Si algo está mal, hermano. Así lo haga la persona que usted más quiera, sea su hijo, sea quien sea, está mal, está mal. La iglesia de Corinto estaba presentando ese problema. Ellos comenzaron a ser tolerantes con el pecado y entonces quisieron, digo yo siempre esta expresión, ser más buenos que Dios.
La iglesia no es una organización jerárquica meramente, sino un organismo vivo donde las verdades expuestas nos confrontan de manera personal. Somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios. En los versículos 1 y 2 de este capítulo 5, vamos a leerlo para que ahí terminamos de entrar en contexto. Cuando lo leemos uno cobra más sentido este párrafo donde nosotros leímos, porque es una carta y las cartas son textos argumentativos y los textos argumentativos se estudian por párrafos. Yo seleccioné un párrafo, pero ese párrafo trae una idea, que eso se llama un hilo, una línea de pensamiento, y vamos a ver qué es lo que encontramos en la línea de pensamiento. El apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, no debieras más bien haberos lamentado para que hubiese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Estos son de los textos que los predicadores le tienen miedo a predicar. No quieren meterse para aguas profundas, pero nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Entonces, en el versículo, o en los versículos 1 y 2, Pablo destapa un caso continuo de fornicación, que en el Nuevo Testamento es la palabra porneia, y es todo lo relacionado a inmoralidad. Todo, hermano, todo lo que entra, desde lo más escandaloso hasta lo aparente más pequeñitos que uno pueda poner. Cosas que uno tiende a tolerar y a veces trivializar, y uno lo ve como, bueno, pero Dios sabe, Dios entiende. No, hermano. No, estamos en un problema cuando comenzamos a pensar así. Específicamente, un miembro de la congregación cohabitaba de manera constante con su madrastra. Este muchacho vivía con su madrastra y estaba cometiendo un pecado tan grave, que era tan grave que escandalizaba incluso a la sociedad pagana de Corinto. Imagínate, los de alrededor que no tenían a Cristo estaban escandalizados. Miren eso, la iglesia tal, ahí es que la gente habla. Para ser evangélico así, mejor me quedo mundano. Pero la reacción incorrecta de la congregación fue estar envanecidos, orgullosos. Ellos confundían la tolerancia del pecado con la gracia y el amor, jactándose de ser un grupo abierto que no hacía sentir mal al pecador. El amor o el temor a la confrontación o a no parecer amoroso también pasa, hermano. En este tiempo lleva a las iglesias modernas a callar ante el pecado evidente, y eso contradice el verdadero sentido del amor bíblico, porque en la Biblia la palabra amor siempre está relacionada con corrección. Pues el texto dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Cuando un padre no corrige a su hijo, ¿qué está diciendo? Que no lo ama, que no lo ama. ¿Ven? Cuando usted lo disciplina y a usted le duele más la disciplina, eso es comprensible. Los especialistas llaman fijar la conducta, reforzar la conducta. Cuando usted disciplina al muchacho y al instante de disciplinarlo, usted va y lo abraza y le da besito. Usted perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Si usted lo disciplinó, déjelo tranquilo, que pase ahí su disciplina. Porque le está mandando un mensaje erróneo, disciplinándole, entonces vaya, papito, pero bueno, qué cónchale. No. Si fue disciplinado, porque si no, vas a reforzar la conducta. Esa es la forma de corregir. Dios mismo, hermano, ¿usted cree que Dios no se duele, no se quebranta cuando Él nos da eso, nos da nuestra ración de disciplina y Él nos ve que estamos ahí sufriendo? Pero Dios se queda quieto y no interviene. Pasa tu situación.
Tú tomaste tus decisiones, tú hiciste, bueno, pasa tu situación. Yo traté de juntar por lo menos 3 principios para compartir en esta mañana. Lo primero que yo veo en el versículo 6 es el peligro del contagio silencioso y la complacencia del orgullo. A los predicadores, cuando los textos traen estas ilustraciones, fino, porque ya uno trae la explicación añadida. El apóstol Pablo usa la figura ahí de la levadura y nos ilustra lo que él quiere enseñar. Y es claro, a uno le queda claro, ¿verdad? El tema de la levadura. Pero hay 2 cosas que el apóstol Pablo dice, al menos ahí en el versículo 6. Primero, lo relacionado con la jactancia sobre el pecado, y lo segundo, el principio de la levadura. Pablo confronta el orgullo de los corintios diciendo, no es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Porque la iglesia toleraba abiertamente el pecado abominable detallado en los versículos anteriores. Parecía que lejos de dolerle a los hermanos, ellos se jactaban de esa supuesta tolerancia y amor inclusivo. Lo que yo decía, muy parecido a las iglesias contemporáneas, cuando callan ante el pecado flagrante por temor a parecer legalistas, hermanos. Yo prefiero meterme en problemas con los hombres y no meterme en problemas con Dios. Que debo hacerlo con sabiduría, que debo hacerlo con amor, que debo hacer la manera más, con el tacto que se merece, porque la Biblia dice que para restaurar hay que hacerlo con mansedumbre, con humildad. Sí, pero no puedo hacerme que eso no está pasando. No puedo levantar la alfombra y meter debajo de la alfombra. Si eso está pasando, debe ser confrontado y debe ser corregido, pues. Todos nosotros necesitamos que nos digan la verdad, hermano. Y que nos digan con amor, oye hermano, ve eso, que tú crees que lo estás haciendo bien, pero no lo estás haciendo bien. Eso está mal, hermano. Y afecta a la congregación, te afecta a ti, afecta a tu familia, afecta a la congregación. Necesitamos eso, hermano. Cuando comenzamos a ser tan tolerantes y querer ser más buenos que Dios, eso va a traer problemas. Lo otro, el principio de la levadura. Frente a la arrogancia de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo le hace una ilustración, pero le hace una advertencia. Y él les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Como diciendo, la casa de ustedes no saben. Como que ustedes no saben que eso es pecado. Muchas veces nosotros sabemos. Raras veces pecamos por omisión. Pero muchas veces, hermanos, a veces nos hacemos que no, como que no vemos. Miramos para el otro lado así, creyendo que con mirar para el otro lado no está pasando nada. Sí está pasando. Está pasando. Entonces, él les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En toda la escritura, aquí este no es el único pasaje que habla de la levadura. En toda la escritura, la levadura representa el pecado. Y los que saben panadería, yo no voy a dar una explicación esta mañana, pero los que saben de panadería, saben que la levadura tiene una dinámica biológica. Es microscópica, a veces puede ser hasta imperceptible al principio, pero la levadura tiene una capacidad de expansión silenciosa e indetenible, hermano. Solo basta que pase el tiempo para que usted vea los efectos de la levadura. Solamente. Penetra la masa y la infla mediante la fermentación, haciendo que el pan crezca grande cuando en realidad muchas veces es puro aire, ¿no? Así opera el pecado tolerado, hermano. Igualito, la figura que usa el apóstol Pablo es así. Así opera el pecado tolerado. Comienza con un solo miembro, con un desliz pequeño, pero si la iglesia adopta una postura pasiva, esa levadura termina contaminando a los demás, contamina algo que es delicado, la conciencia colectiva. Ahorita estábamos hablando el pastor Henry y yo de las cosas que crean precedentes. Estábamos tratando un caso ahí antes de salir y le dijimos, pastor, lo que siempre decimos, hay que tener cuidado porque crea un precedente. Todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las cosas que hacemos, crean un precedente.
De eso se valen los abogados cuando van a revisar los casos. Habrá un caso tal parecido a este y comienzan a revisar y encuentran si hubo un caso que se ganó en tal parte y sobre ese caso ellos montan ahí el litigio, la cosa y bueno. Entonces esas cosas en la iglesia también crean precedentes. Si uno ve que algo está pasando y uno no lo trata y uno deja que el agua siga corriendo, eso va a crear un precedente. Y algunos hermanos van a pensar que, bueno, pero en la iglesia es delicado, ¿verdad, mis hermanos? Esa levadura contamina la conciencia colectiva y rebaja el estándar de santidad de toda la congregación. Cuando nosotros sabemos que un pecado es persistente, eso no debe tolerarse, hermano. Eso no debe tolerarse porque cuando es el pecado persistente de uno o pocos, yo no puedo sacrificar la conciencia colectiva o a todos los demás hermanos simplemente por una o dos personas que están en un pecado persistente. Lo tengo que confrontar y tratar. Y si es de carácter público, con todo lo penoso que sea, con todo lo delicado que sea, pero debe ser tratado. Debe ser tratado. Hay un protocolo de reanimación espiritual, así le puse yo el nombre. Pensando en esto del código azul, yo puse protocolo de reanimación espiritual. Y el apóstol Pablo lo explica aquí. ¿Qué se debe hacer? Cuando el caso es así, como el del muchacho que vivía con su madrastra, él dice cómo se debe tratar el caso. Él no solo te da la advertencia, te da la confrontación, te corrige, sino que te dice, mira, esto se trata de esta manera. Hay pasos, hay una ruta para tratar esta situación. Y es una triada. En la medicina ellos usan esos términos bastante. Aquí también hay una triada. O sea, son tres cosas. Lamentar, juzgar y separar. Son las tres cosas que debían hacer. Lamentar, juzgar y separar. Para responder a esta emergencia, el texto nos revela el protocolo apostólico de completa intervención de la iglesia. Lo que ella había tolerado, había omitido, el apóstol Pablo está por allá, pero él dice, presente en espíritu, esto es lo que tienen que hacer para que traten esa situación y la corrijan. Él manda, era por carta, hermano, imagínense usted. Primero, lamentar el pecado. Él dice, ¿es buena vuestra jactancia? No. ¿Cómo ustedes piensan que, ustedes creen que lo están haciendo bien? ¿Ustedes creen que tolerando el pecado y haciéndose los que no está pasando nada, ustedes creen que lo están haciendo bien? ¿Quiere que los alabe? No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No los puedo alabar. O sea, eso no es de alabar, eso es de confrontar, de cuestionar. Entonces, ¿por qué? Porque primero debemos lamentar el pecado, porque el pecado dentro del cuerpo de Cristo debe producir dolor y lamento profundo, algo así como luto. Omitir la confrontación por evitar problemas denota falta de amor por el alma del hermano. Porque cuando tú ves a un hermano en pecado y no le dices nada, eso es así como que alguien está tomando un cuchillo y se está lastimando y tú no haces nada ni siquiera para quitárselo. Eso es parte de la indolencia. Bastantes experimentos sociales hay en que la gente ve que alguien se está haciendo daño y la gente pasa y se hace loco. Bueno, verá, esa es su vida, no le importa. Pero nosotros no, pues nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos, somos la familia de Dios. Y si yo veo a mi hermano, que mi hermano está en pecado, sí sé, o sea, no es que lo escuché, supongo, lo presentí, no, sino que es evidente que mi hermano está en una situación pecaminosa. Yo tengo el deber, hermano, de quitarle el cuchillo porque se está haciendo daño. Yo no puedo hacer que no está pasando nada. Lo más peligroso, hermano, es llegar a la insensibilidad donde el pecado ya no duele. O sea, si mi hermano está en una condición de pecado, desde el más escandaloso hasta los más sutiles, porque uno dice pecado aquí y uno piensa adulterio, fornicación, eso es pecado, pero hay otras cosas que también son pecados. Y que a veces sabemos que nuestros hermanos, y que todos de una u otra manera batallamos, hay áreas en las que nosotros batallamos. Todos tenemos vulnerabilidades. No hay ninguno aquí que pueda decir, no, todos nosotros, incluidos los pastores.
Segundo, juzgar el pecado. Pablo aclara que en temas de pecado abierto no se debe vacilar. Cuando el pecado trascendió, que ya es público, hermano, si es personal y yo puedo ir y seguir lo que dice Mateo 18, 15 al 20, ir a solas con mi hermano y tratar el asunto, lo tratamos y ahí quedó fino, ¿verdad? Bien, porque oye, nadie tiene por qué enterarse, ni eso no tiene que trascender, uno guarda el testimonio del hermano, pero ¿y si es público? Hay un dicho por ahí que dice, no aclares que oscurece, y tú no puedes tapar el sol con un dedo. Lo más sabio que el liderazgo puede hacer es lo que muchas veces hemos hecho nosotros, pararnos aquí con pena y todo y hablar a la iglesia, hermano, sin a veces los titulares, porque no tiene que haber morbo de andar dando detalles ni cosas, pero sí que la iglesia sepa que sobre todo el liderazgo no es partícipe de ciertas situaciones que puedan estar aconteciendo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Vamos a orar por el hermano. Eso sí, cuando ya hemos agotado toda la ruta de Mateo 18, 15 al 20, ve y habla sola con él. Y si te escucha, bueno, ganaste. Pero si no te escucha, ve y busca 2 testigos. Hay todo un protocolo para llegar a ese punto de dilo a la iglesia. Para mí la iglesia tiene una instancia relevante. Para mí es una alta instancia en lo penal. Porque el último renglón que Jesús mismo, por eso lo dijo Jesús, dice allá, menciona el Evangelio de Mateo, es dilo a la iglesia. Y es siempre con el ánimo de ganar al hermano, de restaurarlo, no es para fusilarlo, no es para condenarlo, no es para exponer, no. Todo eso debe estar lleno de restauración. Es fuerte lo que yo voy a decir, hermano, pero cuando nosotros decidimos pecar, también tenemos que saber que vamos a tener que asumir las consecuencias de este pecado. Por eso me estoy señalando yo primero aquí. ¿Ve? Una cosa que le digo a mi esposa siempre, y ora por mí, que yo me mantenga fiel al Señor. Pues en la medida que yo me mantenga fiel al Señor, me va a mantener fiel a ella, primeramente, al Señor, a ella y por supuesto a la iglesia, a la familia. Porque yo creo que, hermano, al menos para mí, algo que considero bastante perturbador es el hecho de que con tu mal testimonio y con tu pecado, tú termines salpicando a otro y dañando el testimonio de la iglesia. O sea, que por tu testimonio, entonces los hermanos todos se han metido dentro de un saco y la iglesia la Biblia dice que por causa de ellos, el testimonio de la iglesia, el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles. Esto era lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Porque la iglesia de Corinto estaba haciendo eso y el entorno estaba hablando. Mira, en esa iglesia allá hay un muchacho que vive con su madrastro. Pablo entonces aclara, en temas de pecado abierto no se debe vacilar. Aunque Cristo enseñó en Mateo 7, refiriéndose a juicios hipócritas o farisaicos, la iglesia sí está llamada a ejercer un juicio protector sobre la conducta moral de sus miembros. Que a veces decimos eso, no juzguéis para que no seáis juzgados. No, están malinterpretando el pasaje en Mateo. No se trata de eso el texto. El juicio que habla allí es juicio de condenación. Claro, ninguno de nosotros tiene la potestad ni la capacidad para condenar a nadie, pero el juicio que habla ahí es juicio de evaluar si algo es bueno o algo es malo, si esa conducta está bien o está mala. Y eso sí tenemos que hacerlo nosotros como cristianos, debemos decir, oye, no, eso no está bien, ¿vale? Porque, ¿qué dice la Biblia? No? Alguien me dijo en estos días sobre alguien que invadió un terreno y entonces no sé qué, y me dijo, pastor, ¿qué opina usted? Y yo le dije, no, eso está, ¿qué dice la Biblia? Le dije yo. Rapidito le dije, ¿qué dice la Biblia? Y el hermano se quedó pensando y me dijo, la Biblia dice no robarás. Y si eso no es tuyo, no robarás. Punto. ¿Cómo tú vas a invadir algo que no es tuyo? No, que yo ahí estuve y tuve un tiempo y lo limpié. Bueno, pero no robarás. Ahí está. Y no podemos justificar. No podemos justificar, hermano. Entonces, es juicio de evaluar, de si algo es bueno o es malo frente a las escrituras, pero no juicio de condenación.
porque eso no nos toca a nosotros, eso le toca al Señor. El Señor es el que tiene la potestad de determinar. Nosotros nos toca es evangelizar, restaurar a la gente. Si un hermano que se apartó, bueno, traerlo de nuevo al redil, ayudar, eso nos toca a nosotros. Y lo otro, que es la parte peluda, que como le digo que los predicadores no les gusta tratar, pero nosotros lo hemos vivido, lo hemos tratado y gracias a Dios nos ha dado la victoria el Señor. Separar al reverde. ¿En qué consiste? Expulsar a la persona de la iglesia de manera oficial. Al no querer cambiar ni pedir perdón, se le retira de la comunidad y de la protección espiritual que brinda. Estamos hablando de la membresía. Porque si alguien se comporta así, no es que yo estoy diciendo, sino que él con su comportamiento está diciendo, yo no soy miembro, no soy cristiano, no soy evangélico, no he creído en Cristo, porque mi conducta dice lo contrario. Le preguntamos a una jovencita hace unos años cuando estamos empezando acá, y yo le dije, ¿qué dice tu conducta frente a las escrituras? Y ella dijo, bueno, que yo me estoy comportando como una no cristiana, porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual, y yo decidí unirme en yugo desigual. Yo decidí irme con ese muchacho, y bueno, eso significa que yo me estoy comportando como una no cristiana. O sea, delante de la iglesia y del mundo, yo no soy cristiano. Solita ella lo dijo. Al menos fue sensata en reconocerlo. Entonces, se le retira de la comunidad y de la protección espiritual que ésta brinda. ¿Que le vamos a impedir que no venga a los cultos? No, hermano, nadie está diciendo eso. Más bien debería venir más para ver si se confronta con el evangelio y se arrepiente y de verdad conoce. Cuando la Biblia dice, téngalo por gentil y publicano, ¿qué hacemos con nosotros con los que no conocen a Cristo? ¿Qué hacemos? Les predicamos el evangelio. Entonces esta persona debe ser expuesta al evangelio para que se arrepienta de verdad, porque está comportándose como alguien que no ha creído. ¿Qué significa allí entregar a Satanás? Es que es fuerte la expresión. Por más que usted la quiera suavizar, es fuerte. Bueno, habrá que entregarlo a Satanás. Eso no se trata de un ritual extraño, simplemente significa dejar a la persona fuera de la iglesia, es decir, en el mundo terrenal, que en la Biblia se ve como el terreno donde opera Satanás. Y se empieza a tratar como a alguien que no es creyente para que tal vez también sienta la sequedad, el vacío de vivir lejos de Dios y de la comunidad. Porque conocer a Cristo, ya lo he dicho yo otras veces, es como la mafia. La única forma que usted salga de allí es muerto. Si verdaderamente creyó en Cristo. Si verdaderamente usted creyó en Cristo. Que finalmente es Dios el que puede decir. Él es el que va a determinar. ¿Cuál es el verdadero objetivo de lo que el apóstol Pablo está diciendo allí? El fin no es castigar por castigar, sino salvar. La meta es que la persona choque con la realidad, se le baje ese orgullo, eso es lo que es llamado ahí la destrucción de la carne, que reconozca su error, que toque fondo, como dicen algunos por allí, que por la gracia de Dios se arrepienta de corazón y que permita a Dios que si verdaderamente es salvo, bueno, cuando Cristo regrese, según dice ahí el texto, oye, experimente la salvación total que llaman, hermano. Muchas veces pasa así, hermano. Si la Biblia lo dice, podemos nosotros confiar en que se puede. Nosotros hemos visto personas restaurarse, familias restaurarse porque han querido, y hay gente que no. Hay gente que tú le buscas la vuelta, no, hermano. Hay por lo menos 3 reacciones que yo he visto en el proceso de ayudar a restaurar gente. La primera es la de la postura rebelde. Ellos pecaron, ellos hicieron y se ponen bravos con los demás. Se ponen rebeldes. Y los demás son los culpables, hermano. Y bueno, muchas veces hemos tenido que aguantar el aguacero, como que dice por ahí, de gente que... otros son que se deprimen y se entristecen tanto que se alejan, se encierran, se apartan. Hay que ir por ellos, hay que buscarlos, porque hay gente que sí, no son iguales. Por lo menos esas 2 he observado en el proceso de ayudar gente a restaurarse. Pero nosotros creemos en la restauración plenamente bíblica. Nosotros lo hemos vivido. Esta iglesia completamente fue restaurada en un proceso de por lo menos 7 años. Desde el 2010 en adelante, por lo menos 7 años hasta el 2016-17, esta iglesia
completó un proceso de restauración. Todo, como dicen por ahí, hasta el gato, pues, todos fuimos restaurados. Pasamos nuestro proceso. Los primeros días fueron de muchas lágrimas, pero el Señor nos restauró. Así que cuando yo veo a veces congregaciones desviadas, veo gente desviada, veo situaciones, yo me lleno de compasión y digo, si Dios lo pudo hacer con nosotros, también lo puede hacer con ellos. Dios también lo puede hacer con ellos. A veces no, porque a veces la gente se le llena la cabeza de cosas y no, acuérdate donde te saqué, no es el sermón de hace día. Acuérdate, no se nos puede olvidar, hermano. Lo tercero que el apóstol Pablo toca entre los versículos 7 y 8 es nuestra identidad en Cristo, es la razón fundamental de nuestra pureza. ¿Por qué ustedes quieren reforzar eso de la santificación del creyente? ¿Por qué ustedes hablan tanto de la santidad? ¿Por qué hablan de la pureza de la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Que los pastores decidieron que se hablara de la pureza, de la santidad, de la santificación. ¿Por qué? Hermano, porque esa es nuestra identidad. En la antigüedad los sacerdotes tenían una laminita que decía santidad a Jehová. Nosotros ahorita no llevamos esa laminita aquí, pero esa sigue siendo nuestra identidad. Sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor, ¿o no? Entonces, no es una moda, hay que hablar de esto. La Biblia nos insta a hablar de la santidad de la iglesia, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nuestra identidad en Cristo es la razón fundamental de nuestra pureza, de nuestra santidad, de nuestro proceso, de nuestra santidad posicional, como bien explicó el hermano Ramón cuando abrió la serie, y la santidad progresiva, que es el proceso en el que estamos usted y yo, porque ya hemos creído y cada día nos estamos santificando. En el versículo 7 Pablo ordena, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy. Entonces ahí nosotros vemos esa tensión bíblica que yo diría que es perfecta, que nos ordena limpiarnos del pecado práctico para llegar a ser lo que legalmente ya somos en el Espíritu. Por el sacrificio de Cristo, por los méritos del Cristo, nosotros somos nueva criatura, hermano. Somos nueva masa. Nosotros somos nueva masa. Por consiguiente, el estilo de vida práctico debe alinearse con esa identidad divina, despojándonos de los vicios del viejo hombre. Esos vicios del viejo hombre, de eso debemos despojarnos, porque eso no tiene nada que ver con nuestra nueva naturaleza. No, Dios, Señor, y el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra cuando hacemos alguna cosa que más bien según los principios del mundo, los rudimentos del mundo, uno dice, oye, eso no está bien, Señor, perdóname. Eso. Y lo otro que el apóstol Pablo dice es que Cristo es nuestra Pascua en este texto. Entonces el apóstol Pablo fundamenta esta verdad evocando el Antiguo Testamento y él dice, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Así se recuerda como en Éxodo, que la sangre del Cordero Perfecto era colocada en las puertas, en las ventanas, y protegía a las familias hebreas del juicio y debían ellos tener los panes sin levadura y lo comían rápido, como apresurado. Yo vi esta figura y decía, Señor, qué perfecta es tu palabra. Ellos comían la cena bajo esa, y era un recordatorio del pasado que ellos tuvieron en Egipto, que ya no tenía nada que ver con eso, con ellos como pueblo de Dios. Y para nosotros en este tiempo, hermanos, Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua, porque Él pagó en la cruz la totalidad de nuestras deudas. Entonces, nuestra motivación por la pureza, por la santidad, la santificación no es legalismo. Porque cuando usted se monta en un pedestal y usted cree que usted es el santo y que los demás están en pecado, hermano, ya usted perdió el sentido. Ya está pecando, exacto. No, esto no es un asunto de legalismo. Porque hay gente que es verdad que no debemos nosotros ser tolerantes con el pecado, no debemos suavizar el pecado, pero tampoco es que vamos a estar viendo pecado en todo. Hay gente que
que cae en legalismo, y el legalismo es pecado. Eso del legalismo es un sermón aparte, hermano, y hay que predicarlo, que todos batallamos con eso. Hermano, el hecho es que ya nosotros somos panes sin levadura por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí simplemente es, debemos vivir de acuerdo a lo que somos. Así, eso es identidad. Eso es identidad. Entonces, y en el versículo 8, él nos invita a celebrar la nueva vida en verdad y sinceridad. Eso que dice el pastor Henry cuando él dirige la cena del Señor, varias veces le hace énfasis. Él dice, hermano, esto no es un funeral, esto no es algo para que estemos tristes. Lo que está diciendo él es cierto, porque está aquí en la palabra de Dios. Es una fiesta, para nosotros es una celebración. Sí nos quebrantamos por lo que Cristo dice y todo eso, pero no es un asunto, no es un funeral, me gusta mucho esa figura. Es una fiesta, una celebración, porque Cristo venció. Venció en la cruz y venció el pecado y expuso a todas las potestades, a Satanás y todas sus cosas. Cristo hizo ahí una obra perfecta, la victoria de la cruz. Cristo es nuestra Pascua. El sacrificio de Jesús marca el inicio de una fiesta continua. Nosotros vivimos en una fiesta continua, hermano. Celebramos a Cristo. Entonces, pero celebremos la fiesta no con la vieja levadura. No se puede celebrar la fiesta con la vieja levadura. Eso no. Sino con panes sin levadura. El evangelio no es un funeral eterno. Nuestra vida ahora es una celebración constante de su victoria sobre el pecado. Así como dice el Salmo por allá, que en las tiendas de los justos hay cánticos de júbilo y de salvación, hermano. Gloria a Dios. Entonces, lo que finalmente cierra, para mí es como un broche de oro, es que el estándar de la sinceridad y la verdad que el apóstol Pablo pone allí como cierre. Entonces dice él que cambiemos la malicia y la maldad por los ingredientes puros, por sacar esa levadura. De la salud del cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. La salud del cuerpo depende de relaciones transparentes y una fe genuina. Nosotros debemos desechar la levadura de malicia y de maldad, malas intenciones o intenciones ocultas, murmuraciones, doble vida. Eso hay que desecharlo, hermano. Eso hay que desecharlo. Y debemos alinearnos con los panes y levaduras de sinceridad. Una transparencia delante de Dios, delante de los hermanos, sin máscaras, sin dobleces, anclado en lo que la palabra de Dios establece. Amén. Póngase de pie, hermano. Hoy no fue el evangelio eterno, ¿oyeron? La pureza y la santidad de la iglesia es vital para la supervivencia espiritual, por lo que debemos intervenir con urgencia y disciplina ante el pecado persistente. No nos podemos quedar complacientes, hermano. No, que el hermano se va a poner bravo, no, que no sé cómo va a reaccionar, no, hermano. Eso no lo podemos controlar nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Ve, hermano, eso que hiciste no estuvo bien. No lo vuelvas a hacer. No lo hagas, por favor, mi hermano, sobre todo nosotros los ancianos. Que nosotros somos los primeros que vamos a rendir cuenta, ¿verdad? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Yo no, Señor, lo que pasa es que a mí me da cosa que el hermano se pusiera bravo o no sabía cómo el hermano iba a reaccionar, Señor. ¿Qué va a decir el Señor? Eso no es. Yo los puse para que cuidaran el rebaño. De una manera de cuidar el rebaño es confrontando a los hermanos con la verdad y decirle, no, hermano, eso es fornicación. No me lo pintes como tú quieras pintarme, eso está mal. Eso es fornicación. Eso no está bien delante de Dios, hermano. Cambia eso, hermano. Me recuerdo el testimonio de una hermanita que yo escuché su relato completo y ella me dijo, ¿qué opina usted? Yo, listo, caimán y perdió. Cuando me dijo, ¿qué opina usted? Yo saqué la Biblia.
Y le mostré que la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Y ella me dijo, pastor, lo mejor que usted me pudo decir fue eso. Porque en ese momento yo fui y corté con ese muchacho. Imagínate tú que yo me hubiese puesto a decirle, ay hermana, yo te comprendo. Bueno, no es que es fácil, es que la vida es difícil, hermana. Y me pongo yo con esos cuentos. Tuviera la hermana en pecado, pasando todo lo que... Entonces, la pureza y la santidad de la iglesia es vital para su supervivencia espiritual, por lo que debemos intervenir con urgencia y disciplina ante el pecado persistente. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tomar conciencia, porque muchos sabemos, pero no solo saber de conocimiento intelectual, sino de tomar conciencia sobre el efecto expansivo y destructivo del pecado dentro de la iglesia. Que veamos el pecado como es, como algo contagioso, expansivo, que tiene un efecto que, bueno, hermano, corre. Que Dios nos ayude a tomar conciencia de eso. Que podamos identificar a Jesucristo como nuestra verdadera Pascua y que la pureza de Cristo define nuestra vida como creyente. Porque como es Él, nosotros anhelamos. Ahorita no lo somos y estando aquí no vamos a ser perfectos completamente, pero ese es nuestro modelo, ese es nuestro estándar. A Él es a donde nosotros apuntamos. Y cuando Él venga y nos transforme y nos lleve con Él, bueno, ahí ya sí vamos a ser libres de este cuerpo de muerte. Amén. Hermanos, que también entre nosotros, como iglesia, nos motivemos a practicar una vida de sinceridad, hermano, y de sana radicalidad en nuestras relaciones interpersonales y con Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Cierre sus ojos y si usted considera que hay algo que usted allí tiene que poner a cuenta con Dios, hágalo, hable con Dios, pídale perdón. Algo del sermón que usted dice, oye, Dios me habló en esta parte o me habló en todo, hable con Dios allí. Trate delante de Él esa situación y pídale que lo ayude. Padre, lo primero que queremos reconocer es que pecamos, Señor. Todos. Porque la Biblia dice que si decimos que no pecamos, te hacemos mentiroso a ti. Todos, de una u otra manera lo hacemos. Y te pedimos que nos ayudes. Gracias por esta palabra en esta mañana que nos insta a atender este asunto del pecado como algo urgente, como una emergencia que es necesario que se trate y que sea corregida, Señor. Ayúdanos a practicar la disciplina bíblica como tu palabra nos enseña, Señor. Ayúdanos a guardar con tu ayuda, con tu gracia, la pureza de la iglesia. Ayúdanos a tener conciencia, Señor, de que el pecado lo que hace es afectar, expandirse, destruir y dañar a la iglesia, el testimonio de la iglesia y aún nuestro testimonio frente a los que están afuera que aún no te conocen, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra verdadera Pascua, Señor. Y la pureza que te reviste a ti debe ser nuestro estándar de vida como creyentes y como hijos de Dios. Ayúdanos a vivir en esa sinceridad y en esa verdad en todos los ámbitos, en nuestras relaciones, con nuestros hermanos, con nuestra familia, pero principalmente contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor. Pedimos que nos laves con tu sangre preciosa, una vez más que nos perdones y que tú puedas restaurar, Señor, esa comunión íntima contigo, que podamos estar allí, Señor, confiados, porque tú no nos rechazas, tú no nos echas fuera, sino que nos recibes y cuando venimos sinceramente, tú nos animas, nos levantas. Y aún más allá de las consecuencias del pecado, el salmista dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo de saber que aún en medio de todo tú estás con nosotros. Porque si te tenemos a ti, Señor,
es suficiente. Santifícanos como iglesia, Señor, en tu palabra, en la verdad de tu palabra, Señor. Así como tú pediste allá en Juan 17, Padre, santifícalos a los discípulos en tu palabra es la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor.